pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Como soldadito de María, con el rosario mi oración. Yo te amo, Padre. Bienvenidos a la Armada Blanca, soy Brenda del Río. Hoy tenemos el tema de Jesús y Nicodemo. Y nos vamos a estar basando en el cuarto evangelio, que es el evangelio de San Juan, el discípulo amado. Hoy vamos a reflexionar sobre qué significa nacer de nuevo, y para ello está aquí Pati de la C conmigo. Bienvenida, Pati. Muchas gracias, Brenda, por estarme invitando a compartir este tema tan hermoso de Juan, del evangelio de San Juan. Pues fíjense que hoy estuvimos muy apresuradas, hoy pues parece que Jesús quiere que hablemos de este tema, porque hoy se da muy fácilmente que podamos tener esto muy a la mano, y cuando suceden las cosas así es porque vienen de Dios. Así es que iniciamos con el pie derecho, encomendándonos, al Santo Espíritu de Dios, pidiendo la unción del Espíritu Santo, aquel que en los escritos de joánicos, o sea, en los escritos de Juan, se refieren a él como la raíz, como la semilla, como la unción, que es aquella que nos guía y nos enseña. Pati dice en las cartas que ya no es necesario que nos enseñen tener maestros, sino que el Espíritu Santo que nosotros hemos recibido nos va a ir guiando hacia lo que nos conviene o no nos conviene en el camino de la luz. Ese camino de luz es Jesús. Y si Jesús fuera como un listón de luz que desenvuelven y dejan en el piso, nosotros deberíamos de seguir ese listón de luz que es Jesús, que es no caminar por tinieblas, Pati, sino caminar por la luz. Vamos a estar escuchando entonces ahorita por boca de Pati ese encuentro de Jesús con Nicodemo. Así es que pongamos mucha atención, Pati. Dice: entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que han venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesita nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también que se ha levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que cree en él tendrá en él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvado el mundo gracias a Él. Para quien no cree en Él, no haya juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Fíjense que aquí viene toda la teología de Juan, viene en este capítulo, en este encuentro de Jesús con Nicodemo. Primera cosa, en los escritos juánicos tenemos algo muy importante, el que cree y el que no cree, Pati. Este hombre, Nicodemo, es presentado primeramente como fariseo y notable, y después como maestro, en el capítulo 3, versículo 10. El Evangelio de Juan lo pone 3 veces en escena. La segunda vez que aparece defiende a Jesús, diciendo que no se puede condenar a una persona sin haberla escuchado. La tercera vez, en el momento de la sepultura, trae una enorme cantidad de mirra y de áloe para sepultar a Jesús como un rey. Pero vamos partiendo de esto. Este hombre era un fariseo. Los fariseos se sabían la ley, pero de pies a cabeza, ¿verdad? Sin embargo, le parece tan incomprensible de lo que Jesús habla, ¿no? Y entonces Jesús le dice, bueno, que necesitan nacer de nuevo. Tú sabes de estas cosas y no sabes de lo que yo estoy hablando. Yo hablo de las cosas del cielo, ¿verdad? Estos hombres que servían en el templo, estos hombres que servían a las almas, no sabían de cosas del cielo, no sabían reconocer aquel que era la palabra, ¿sí? Era presencia de Dios en la carne. O sea, Dios estaba visitando a su pueblo y desconocían esa voz, ¿verdad, Pati? Como las ovejitas reconocen la voz de su pastorcito. Claro. ¿Verdad? Claro. Porque debe de haber, acuérdate que estamos en un contexto también de pastores, como había tantos pastores en Israel que tenían a sus rebaños, pero estos fariseos que se la pasaban en el templo, presencia de Dios, ¿no? Que se la pasaban entre las leyes, hablando de Yahvé, de Dios, exacto. No reconocían la voz de Dios en Jesús. ¿Cuántas veces estamos así, a poco no, Pati? ¿Cuántas veces, Brenda, en nuestro diario vivir no reconocemos la voz que Dios nos está hablando? ¿Cuántas veces pasamos de largo y ni siquiera nos percatamos que Dios nos habla a través de aquel hermano, de ese Nicodemo que estaba de repente buscando las cosas de Dios y pues no lo reconoce? Nos parecemos, ¿cuántas veces hemos sido ese Nicodemo? Sí, o a lo mejor vamos a la escuela bíblica, Pati, pero no reconocemos cuando Dios nos habla a través de las circunstancias de nuestra vida, cuando está realmente presente en las circunstancias de nuestra vida. Una de las cosas que vienen también en los escritos de Juan es que a Dios se le reconoce en el amor. Quien cree, ama, ¿sí? Quien cree en Jesús, ama. Y Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, que se tiene que nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo piensa y tiene los pies bien aterrizados en la tierra. No sabe más que de leyes, más que de preceptos, de lavarse las manos, de cuántos pasos se tienen que caminar en el sábado, no sabe más que de los sacrificios, cómo tienen que ser hechos, no sabe más que de reglas y preceptos, pero no sabe de espíritu. Aquí, por ejemplo, nos dicen en las Sagradas Escrituras, nos dice, en verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Cuántas veces, Brenda, queremos ver con los ojos de humano las cosas de Dios, y las cosas de Dios se ven con el alma, con el espíritu, no se ven con los ojos? Así es, ¿no? Y podemos estar viviendo fuera de lo que es la palabra de Dios. Podemos saberla de los ojos para afuera, pero podemos estar en completas tinieblas en la parte de adentro. Miren, vamos a compartir también con ustedes a lo largo de estos minutos un estudio de Bernadette Schaeffer, de la editorial Verbo Divino, que se llama Evangelio de Jesucristo según San Juan. Ella nos cuenta lo siguiente. El encuentro con Nicodemo tiene lugar de noche. No se trata de miedo ni de un deseo de ocultación por parte de Nicodemo. Por tanto, esta noche no es forzosamente negativa, y en contexto pascual, la noche, por el contrario, tiene una dimensión de salvación y liberación.
En el diálogo, Nicodemo desaparece poco a poco y es Jesús el que toma la palabra. Cede el lugar a Jesús y la noche se ilumina. Aquel que actúa conforme a la verdad se acerca a la luz. La luz no es la del día, sino el propio Jesús. Así es que Nicodemo, este encuentro lo tiene con Jesús de noche, y realmente muchos de los que se dedicaban a las cosas del Señor, Pati, estaban de noche ante la realidad del Espíritu. Estaban solamente en el cuidado de los muros del templo, cuando desconocían quién habitaba en el templo. No sabían de cosas del Espíritu, tenían que volver a nacer de nuevo. Pero Jesús ya estaba ahí presente para anunciar la nueva era del cristianismo, el mandamiento real del amor. Así es que bueno, tenemos estas y otras reflexiones de qué significa nacer de nuevo, qué significa tener una vida nueva y qué significa nacer del Espíritu. Esto lo veremos en el siguiente bloque. Permanece aquí en Armada Blanca. Como pequeño apóstol de María. Estamos hablando sobre el tema de nacer de nuevo. Y para ello tenemos que remitirnos a la palabra de Jesús en el Evangelio de San Juan, donde hay un encuentro de Nicodemo con Jesús de Nazaret. Pero en el capítulo 3, que nosotros tuvimos oportunidad de leer en el primer bloque, nos encontramos algo muy hermoso, que es todo un diálogo precioso de Nicodemo, fariseo, con Jesús, maestro. Y se ve notablemente que Nicodemo tiene los pies en la tierra, Jesús tiene el corazón en el cielo. Y también nos habla del Espíritu. Hay un pedacito en donde dice que el viento no se sabe de dónde viene, ¿verdad, Pati? Y no se sabe hacia dónde va. Pero acuérdense, hay una reflexión. Tú puedes checar en tu Biblia, Juan capítulo 3, en las partes de los comentarios, vienen cosas preciosas que tú debes de disfrutar, de gustar y de hacer tuyas, Pati. Aquí precisamente en el Evangelio de Juan, en el versículo 8, dice: el viento sopla donde quiera y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede al que ha nacido del Espíritu. Y fíjate, Brenda, que precisamente en las partes inferiores donde nos vienen como algunas reflexiones, aquí nos está diciendo que dice que por eso Jesús compara el actuar del Espíritu con el paso del viento, al que sentimos pero no vemos, ni lo podemos estrechar. No tenemos además que en el idioma de Jesús la palabra soplo significa tanto espíritu como viento. Aquí es algo hermosísimo, Brenda, porque nos está hablando Juan a través de su evangelio, de sus reflexiones con Nicodemo, de que tenemos que renacer al Espíritu y que nosotros en el momento de ser bautizados recibimos al Espíritu Santo cuando hemos sido bautizados de niños, porque son nuestros papás que nos llevan a recibirlo. Pero aquellos que han sido bautizados ya adultos, ellos ya tienen parte de conocimiento del Espíritu Santo. Entonces, son las dos diferencias que existen, ¿no? Pero te fijas esa semilla que te ponen en el bautismo cuando recibes esa primera infusión de Espíritu Santo, pero mientras tú dejes esa semilla sin cultivar, sin regar, sin sus cuidados necesarios para que dé fruto, no lo da. ¿Qué se necesita? ¿Qué abre esa semilla? La palabra. La palabra de Dios es la que hace brotar, romperse esa semilla y dar ese fruto.
Porque no es cierto, Pati, que cuando uno se encuentra con Cristo, que cuando a través de la palabra, de la predicación de algunas personas, tú recibes esa palabra, de veras que es como un viento que no se ve, pero hace algo en ti, te da esa como bocanada de aire, como cuando uno está en coma, ¿verdad?, muerto, y te dan esa bocanada y tú, entonces es como una resurrección el recibir el Espíritu de Dios, estar dispuestos a abrir el corazón y recibirlo a través de la palabra, pero fíjate cómo tu vida ya no es tuya. No sabes en qué momento empezó esa transformación en ti, pero la verdad es que ya no sabes en un futuro hacia dónde te va a llevar esa misión que Dios te da cuando tú recibes el Espíritu. Pero es una felicidad, Brenda. Es una felicidad completa el sentir, no lo puedes ver como el viento, no se palpa, sí. El amor de Dios no se puede palpar, pero tu corazón lo siente, tu espíritu, los dones del Espíritu Santo que se te han dado en tu bautismo empiezan a actuar a través de ese soplo que es el amor de Dios. Empiezan a actuar y empiezas a cambiar, Brenda. No porque digas quiero cambiar, sino porque no puede existir la gracia en el pecado. Y aquellas personas que están decididas a vivir en la gracia, bueno, pues empiezan a transformar su corazón, porque es el amor de Dios el que los transforma. Y ese soplo llega en muchas ocasiones en la vida, ¿eh? Solamente podemos ser resistentes, no resistentes, sino bloquearnos a este soplo del Espíritu cuando estamos desatentos, cuando estamos ocupados en las cosas del mundo, ¿eh? Para Juan, en las cartas de Juan se habla, te dice no sigas al mundo, no vivas según el mundo, sino según el Espíritu. Pero vamos a ver qué nos dice Bernadette Schaeffer. Dice así al hilo del texto: Jesús hablará de la necesidad de nacer de lo alto, pero Nicodemo entiende nacer de nuevo y afirmará la posibilidad de semejante nacimiento. Expresando este malentendido, Jesús puede continuar precisando su mensaje. Se trata de ser engendrado por el Espíritu. Mientras que Nicodemo propone una vuelta atrás, Jesús habla de recibir un don para ti. La afirmación hecha por Nicodemo al principio: Rabí, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, encuentra un contrapunto al final: el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Dice Jesús: y tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, en el 3:16. Capítulo 3, versículo 16. Jesús viene de Dios, pero quizá no como lo piensa Nicodemo. Jesús no es un simple maestro digno de confianza, buen intérprete de la palabra de Dios. Viene de Dios no solo porque su doctrina es fiel a la palabra de Dios, sino porque es el Hijo único de Dios. Este es el centro del Evangelio de Juan. Jesús, Señor, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Entonces, fíjense, Nicodemo piensa que es echarse para atrás en la vida lo que está explicándole Jesús. Y Jesús le habla de ser engendrado de nuevo, pero ser engendrado por el Espíritu, por el Espíritu. Entonces quiere decir que un hombre vuelve al inicio de su vida, Pati, en el momento en que se deja tocar por el Espíritu de Jesús. Vuelves al inicio de tu vida. Y no es cierto que cuando tienes una conversión empiezas a ver desde que eras niña y qué pasó contigo desde cuando fuiste adolescente. Revisas tu vida, es un volver a empezar de nuevo. ¿Te das cuenta, Brenda, de los errores que has cometido por no vivir bajo la ley de Dios, bajo sus preceptos, bajo su amor? Te das cuenta y lo más doloroso, Brenda, es saber cuánto has ofendido a Dios con tu forma de ser. Así es. Pero fíjate, Pati, que este hombre tiene una actitud abiertamente positiva ante Cristo, porque otro que lo hubiera criticado fuertemente no se hubiera acercado a dialogar con él. Un fariseo
que hubiera sido bien adverso a Jesús, no hubiera estado allí. Y ya nos dijo esta mujer, Bernadette Scafre, que no se encuentra nada más una sola vez con Jesús. Vamos a revisar cuántas veces se encuentra. Mira, es presentado primeramente como fariseo notable y después como maestro. El Evangelio de Juan lo pone 3 veces en escena. La segunda vez que aparece, defiende a Jesús, diciendo que no se puede condenar a una persona sin haberla escuchado. Quiere decir que tuvo alguna transformación la primera vez que lo escuchó Pati, que entendió mucho más de lo que entendía antes. Y su corazón iba a la defensa de Jesús. Pero también hay una tercera ocasión, Pati, que se habla de Nicodemo. En el momento de la sepultura, Nicodemo trae una enorme cantidad de mirra y de aloe para sepultar a Jesús como un rey. ¿Qué quiere decir? Que lo reconoció. Al final Totalmente. Lo reconoció. Totalmente. ¿Qué le dice Cristo a Nicodemo? Así como se levantó Moisés levanta en el madero la serpiente, y todo mundo cuando la ve queda sano, así el Hijo del Hombre será elevado en un madero. Imagínate cuando Nicodemo, porque fue todo un acontecimiento la sepultura de Cristo, imagínate cuando Nicodemo no lo ve, presencia la crucifixión y se recuerda de las palabras de Jesús: el Hijo del Hombre será levantado. Qué impactante para él ha de haber sido el darse cuenta, el estar viviendo todo eso y reconocer que era Dios mismo el que estaba ahí en ese madero. Sí, y que era verdaderamente el Hijo. En el momento que reconoce que era el Hijo, en su sepultura trae este material que solamente era para los reyes. Imagínate qué cosa tan maravillosa. Lo reconoce como rey. Así es que Jesús no es simple maestro como Nicodemo, digno de confianza, buen intérprete de la palabra de Dios, porque Nicodemo era intérprete de la palabra de Yahvé del Antiguo Testamento, Pati. Viene de Dios no solo porque su doctrina es fiel a la palabra de Dios, sino porque es realmente su hijo. Lo que nace de la carne no es más que carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu, dice en el versículo 6 de este capítulo 3, Pati. El término carne en el Evangelio de Juan designa al ser humano en lo que tiene de limitado, de frágil y de mortal. Lo humano no puede dar nacimiento más que a una vida mortal, ¿sí? Para entrar en el reino de Dios, le será necesario recibir la vida de parte del Espíritu. Carne define al ser humano, entonces, en el Evangelio de Juan. Y la carne no puede dar más que carne. Y el Espíritu puede engendrar espíritu, Pati. Así es, Brenda. El Espíritu Santo es maravilloso, es obra a través de nosotros, que somos carne, y dejamos de ser esa carne cuando nosotros permitimos la entrada del Espíritu Santo y vivimos en la voluntad del Padre, vivimos en ese Espíritu Santo, dejamos de ser carne. Quiere decir, dejamos de dejar de ser gentes de la tierra, dejamos de ser ese hombre viejo para convertirnos en ese hombre nuevo. Así es. Y fíjate, a partir del versículo 13 de este capítulo 3, Jesús ya no se dirige como vosotros a Nicodemo. Se supera el diálogo entre dos maestros para llegar a un discurso de revelación. Jesús desvela entonces que estaba en el cielo, puesto que ha bajado de él. Toma la imagen de la serpiente elevada por Moisés en el desierto para que los hebreos no mueran por las mordeduras venenosas. Jesús da así el sentido de la muerte en la cruz. Es una elevación para que todos tengan la vida eterna. Habla después del amor de Dios que entrega a su Hijo único. Él mismo no ha venido para juzgar y por tanto, Pati, para condenar, sino para salvar. Fíjate que no le dice a Moisés: yo voy a acabar con todas las serpientes, sino que todo aquel que mire hacia ese madero que trae Moisés con las serpientes queda sano. Acá no va a acabar con los pecados, sino que
va aquel que mire a la cruz, aquel que lo reciba como hijo de Dios, que tome su sangre preciosa y la reciba en su vida, va a ser aquella persona que va a quedar sana de este pecado y del mundo. Así es que bueno, estamos reflexionando sobre volver a nacer de nuevo, y no de la carne, amigos, sino del Espíritu. Estamos aquí en Armada Blanca. Como pequeño apóstol de María. Qué hermoso analizar este mensaje de Jesús, nacer de nuevo. Y no es solamente un mensaje, es una realidad espiritual. ¿Cómo vamos transformándonos? Cuando dejamos que el Espíritu realice las transformaciones necesarias en la semilla de la fe. ¿Y cómo el Espíritu Santo actúa en la semilla de la fe? Miren, vamos a hablar de algo trinitario, ¿eh? ¿Cómo? Escuchando la palabra. Y la palabra, el Logos, es Cristo mismo. Y Él es el camino, la verdad y la vida. En el Evangelio de Juan, Dios, mira, en la primera carta, Dios es luz. Es luz. Entonces, aquel que caminaba en tinieblas, pues ve una luz. Y esa luz, a lo mejor puede ser una persona, una situación. ¿Cuántas veces conocemos a Dios, Patti? En una situación adversa, complicada. Y eso nos viene a cambiar la vida en positivo. Así es que a Nicodemo le sucedió algo grande. Dios permitió que este hombre, maestro de la ley, que de a tiro estaba perdido en los preceptos, ya se le había perdido Dios. Mira, me imagino que cómo cuidaban, cómo amaban el templo, cómo todo, con la mejor intención, pero habían perdido a Dios. Ya lo habían perdido. ¿Cuántas veces nosotros no lo perdemos, Brenda? Sí. ¿Cuántas veces al diario vivir creemos estar cerca de Dios y probablemente te va a sonar absurdo, ¿no? Quizá, no, más bien la comparación, ¿no? ¿Cuántas veces ves a un católico y dices, mira, ese es católico, pero su actuar y su forma de vivir es contraria completamente a lo que Dios pide? Porque Dios nos pide, número uno, es amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y la primera responsabilidad de un discípulo es estar con el Maestro. Ayer en una clase de Biblia reflexionamos mucho sobre esto. A veces se va un misionero a misionar y hace tantas cosas y deja de estar con el Maestro. Entonces lo que predica ya no es a Cristo, es el vacío. Patti. Nicodemo nos dice que para entrar en la vida del Espíritu necesitamos conocer el plan de Dios respecto de nosotros. O sea, Jesús le dice a Nicodemo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, de cada uno de nosotros? Y cuántas veces que nosotros queremos a Dios y decimos estar viviendo bajo su amor y hacemos cosas contrario y pedimos que Dios actúe como nosotros queremos. Entonces estamos hablando de que no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino que queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y eso es perdernos completamente del plan de Dios. O nosotros queremos ponerlos nuestros modos y nuestras formas, así como hicieron y tiempos los fariseos, que fueron aumentando leyes y leyes. De los 10 mandamientos se hicieron más de 600 preceptos, en los que ya realmente se concretizaban en el hacer y no en el ser hijos del Padre, ¿no? No conocían todavía al Hijo, pero sí conocían al Padre. Al Padre lo perdieron. Dios, fíjate, vamos adelantando en las reflexiones de esta mujer que escribe tan hermoso sobre el Evangelio de Juan. Dice, sin embargo, el rechazo a creer en Jesús provoca el juicio. En efecto, a aquel que no acoge la reconciliación ofrecida por Dios en Jesús y rehúsa la luz, solo le queda la posibilidad del juicio. La luz viene al mundo. Dice en el 3:19, las personas que no la reciben permanecen en las tinieblas. Se encamina al juicio que no puede desembocar más que en la condena, porque el ser humano es pecador por sí mismo.
y por sí mismo no puede salvarse. Entonces, Jesús es esta nueva, la serpiente de bronce que hace Moisés, que le ordena a Dios, ¿verdad? Esa solución es la que hacía que aquellos se libraran del veneno de la tierra en la que estaba el pueblo de Israel. Ahora, Jesús, que se eleva en la cruz, es el antídoto, ¿sí? Es el antídoto para el mundo, ¿no? Esta frase muy bonita de Juan en su teología, de que no somos del mundo. Aquellos que acogen a Dios, a Jesús, a su palabra, nacen de nuevo y no son del mundo. Pero aquellos que no acogen a Jesús como su Salvador, no acogen su palabra, no son dóciles al Espíritu, no nacen de nuevo, no hacen un alto en el camino, las cosas que no nacen del Espíritu conducen a la plena desesperación, Pati. Totalmente, Brenda, totalmente. Para ser de Dios necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo es permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y cómo, fíjate que cuántas veces habrán orado en el templo de Israel, y cuántos salmos preciosos, leían Génesis, sabían toda la historia de su pueblo, pero ¿cómo podemos en la rutina dejar de escuchar al Espíritu Santo, verdad? Y si no dejamos a nuestro espíritu nacer de nuevo, ¿qué se necesita para encontrarse con el Espíritu y dejarnos engendrar por él a una vida nueva? Pati, primero necesitamos tiempo. ¿Cómo está la gente ahorita? Ay, Brenda, por favor, toda la gente vive inmersa en una bola, yo diría una bola de nieve, que corre sin parar. Es una cosa vertiginosa completamente. No tienen tiempo ni para hablar, ni para acercarse, ni convivir entre familia. No tienen tiempo para nada. Y sabes, a mí hay 2 momentos en el año que me llama mucho la atención de la agitación que mete en las vidas de las personas. 2 cosas en específico. La Navidad. Si tú le hablas a la gente del 10 de diciembre en adelante, no te pueden atender para nada, porque tienen tanto que hacer. Pero mira, Pati, ni siquiera para las cuestiones de Dios, lo que vamos a celebrar. Se olvidan el verdadero significado, el sentido por el cual se está celebrando eso. ¿Cuántas veces en las casas? Y yo quisiera preguntarles, sí, ponemos unas mesas hermosas, preciosas, invitamos a todas las personas, a los parientes, a los amigos, a compartir con nosotros esa Navidad, pero ¿cuántos le ponen en ese lugar especial a Dios? ¿Realmente lo estás invitando a Él? Que Él es el principal, es por quien se hace todo. Hay tantos arreglos en que pensar. Las mujeres parecen frenéticas en las compras, en los regalos que van a dar a cada uno. En el fondo yo descubro en el decorar su propia casa, un no quedar mal, ¿me entiendes? Ser amado, querido, estimado, no criticado, todo superficial. Esa Navidad que se vive es fruto del mundo, no es, y de la carne, de lo que es la debilidad del ser humano, como bien nos hablaba esta mujer, que nos hace reflexionar sobre el Evangelio de Juan, pero no del Espíritu. Otra fecha, el 10 de mayo. Yo les digo con tristeza, cuando hacemos fechas para la consagración de los niños en un colegio, nos dicen, no, mayo no, porque es la celebración del Día de la Madre, pero es la madre que pide ser recibida, ¿no? Es la Virgen quien quiere ir al encuentro de sus hijos y de sus niños. Sin embargo, el disfraz, el escenario, la música, el quedar bien con las mamás, el regalito del 10 de mayo quede bien, nos hace no descubrir en el mundo del espíritu que la madre, que María, quiere venir a mi colegio. Entonces, yo me imagino la casa, así como tú me dices, ¿cuántos adornos, cuánta cosa? Me parece el templo de Israel, el templo de Jerusalén, donde los fariseos habían perdido a Dios. Y yo podría mencionar otro tiempo también, Brenda, aparte de Navidad y 10 de mayo, es la Semana Santa. Oh, sí. Qué doloroso ver
que salen de vacaciones. Vámonos todos corriendo, los salvavidas, las aletas, vamos a pescar, vamos a nadar, vamos a ir a la playa, vamos a ir al campo, vamos a ir a esquiar, vamos. Y se olvidan. ¿Cuántas veces diciéndonos católicos nos olvidamos del día tan grande, de esos días tan santos que son para acompañar a Dios nuestro Señor? ¿Cuántas veces que probablemente es la época que tienes para salir de vacaciones con tus pequeños, con tu esposo, pero dentro de ese salir de viaje también puedes tener momentos de recogimiento, esos momentos de acompañar a Jesús, ir a misa, al lavatorio de pies, que es tan hermosísimo. Todo lo que la iglesia nos pide, que es Dios mismo quien nos está pidiendo que lo acompañemos, porque para Dios es un eterno presente. Brenda, en esos momentos, ¿cuántas veces le hemos ido a dar el pésame a la Virgen? ¿O hemos acompañado al mismo Cristo cuando es elevado en la cruz? Así es, y necesitamos las cosas de fuera que nos recuerden también las cosas de dentro. Separarnos en las vacaciones de Semana Santa, salirnos de la rutina, es un beneficio para la vida espiritual. Pero si nosotros estamos entretenidos en las cosas superfluas del mundo, nunca vamos a tener esa oportunidad de que el Espíritu sople dentro de nosotros. Así que vamos analizando qué podemos hacer para nacer de nuevo, y esta vez nacer del Espíritu. Estás aquí en Armada Blanca. Nacer de nuevo, una condición indispensable para vivir la vida cristiana. Jesús se presenta en el mundo israelita. Pati se presenta en medio ya de una invasión, la invasión romana, el dominio que había allí ya desde hace algunos años. Se presenta ante muchos grupos: los samaritanos, los fariseos, los levitas, los maestros de la ley, y él predicaba de una cierta manera que ponía en contraste la vida de todos con la voluntad de Dios. Entonces, imagínate aquel que se sentía amar a Dios infinitamente, que leía realmente pues todos los escritos que había en el templo de Jerusalén, aquellos que se sabían la ley al derecho al revés, y no nomás la ley, sino todo el Pentateuco. Pero lo que decía Jesús los atraía, pero al mismo tiempo los confrontaba con lo que ellos vivían, ¿no? Entonces Nicodemo tenía que interceptar a Jesús en algún momento, porque él buscaba la voluntad de Dios. Y yo creo que esa búsqueda de la voluntad de Dios es la que lo hace entablar este diálogo con Jesús. Y Jesús le dice: pues tú que te la sabes de todas, en resumen no dice así, no estoy cambiando, le va así: tú que te la sabes y no me entiendes, ¿sí? Tú que enseñas y no me entiendes de lo que estoy yo hablando, tú que tratas del Espíritu y no sabes el lenguaje del Espíritu. Entonces, ¿cuántas veces, hemos hecho la reflexión de que nosotros, madres, Pati, damos a luz a nuestros hijos a la vida biológica, pero hay que darles a luz a la vida espiritual? Y les voy a decir quién es la que se encarga de muchísimas almas darlas a la luz espiritual: la Santísima Virgen. Es María, únicamente es María quien
quien es esa madre que nos da a luz en la vida espiritual, es esa madre quien nosotros poniéndonos en sus benditas manos, ella nos lleva tan seguras al Padre. Y con esa escuela de María, con esa escuela de amor, con esa escuela de su sí, es quien nos enseña precisamente caminar hacia Dios. Así es. Y fíjate cómo María, gracias a ella, canal de la gracia, recibimos a este logos, el logos, a la palabra, que es Jesús. Pero si nos tienen que gestar de nuevo, un camino muy breve a renacer en el Espíritu es el corazón inmaculado de la Virgen, ¿no? Ahí es donde nos vuelven a gestar de nuevo. Y así como nos explicaba el padre Carlos Spahn, que así como ella limpió la gruta de Belén para recibir a Jesús, así aquellos que conviven con María en el terreno espiritual, aquellos que llaman a María a su vida, pues sufren o más bien gozan de esta limpieza que esta mujer trae a tu vida. Porque primero el que se junta con María tiene que empezar a admirar la pureza, ¿no? Exactamente. Y fíjate, Brenda, algo muy, muy mundano, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Claro. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién vas, de la mano de quién vas y te diré quién eres. Si tú vas de la mano de María, obviamente puedo entender que tú eres como María. Así es que hay que parecernos a nuestra Santísima Madre, hay que seguir ese camino que ella nos pone tan fácil, porque es el camino más fácil, Brenda, para llegar a Dios. María es el medio más fácil para llegar al corazón del Padre. Así es. Y bueno, al que camina con brujos, con esoterismo, no tiene más que acabar en el error, ¿verdad? Pero a quien camina con quien conoce al corazón de Cristo, quien conoce cada parte de su historia humana hasta entregarlo en la cruz, quien escuchó sus palabras desde el primer vocablo que hizo Jesús, pues esa misma mujer le contó esta alta teología a Juan el Evangelista, el discípulo amado, el que nos dice que tenemos que nacer, ¿verdad? Que nos ofrece este escenario en el que Jesús habla con un maestro de la ley que había perdido a Cristo, donde encontramos y le damos oportunidades al Espíritu de venir a transformar nuestra vida en la oración. En la oración, alguien, no sé en dónde leí esto hace poco, que dice, la oración purifica la intención. La oración purifica la intención. Pero en la oración, hermanos, como lo dice bien el Padre Salvador Moreno, bueno, en la oración no vamos a ir a retacar de cosas a Dios. Ayer preguntaba una mujer en la clase, ¿podemos ir a reclamarle a Dios? ¿A pelearnos con Él? Dice, bueno, si la primera parte es la reclamación y después escuchas, pero si tú vas a reclamarle el 90% y el 10% escucharle, pues se hubiera hecho usted boxeadora, le dice. Entonces, bueno, la cuestión es esta. Puede uno ir a desahogarse con el Señor, a orar, pero sobre todo necesitamos dejarlo hablar, ¿verdad? Necesitamos dejarlo hablar. Y una manera de dejarlo hablar es a través de las Sagradas Escrituras. Como le habla a Nicodemo, nos habla a través de ese pasaje de Nicodemo a todos nosotros, ¿verdad, Pati? A todos. Precisamente en el Evangelio de Juan, Dios nos habla, y Juan escribe este Evangelio no poniéndose en primera persona él, sino para que nosotros pongamos nuestro nombre, porque es a nosotros a quien nos habla Dios nuestro Señor. Y nos sentamos, hay que sentirnos precisamente como esa persona. En todas las cartas del Evangelio de Juan es de la forma que él las ha redactado, para que seamos nosotros los que, ¿cómo se dice, Brenda? Se me fue. Nosotros somos los que la estamos escribiendo, ¿no? Y es que la verdad de nuestra vida en el cielo se escribe desde aquí,
desde aquí, desde la tierra. Repito, volvamos al texto. El que no renace del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Así es que tenemos que remitirnos a Dios para nacer del espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Tú eres cristiano, católico, y tal vez nunca habías escuchado este pedacito de este texto. Y tal vez yo también, ¿no? Esto del soplo, por ejemplo, del viento que viene de una parte y se va y no sabemos a dónde va, esto yo nunca lo había visto. Y la verdad es que en la liturgia que se lee en el templo, en los domingos, Pati, hay unos pedacitos que no entran, ¿eh? No entran. Dicen que si 3 años vas seguido a misa, tú escuchas todo el Evangelio, pues hay pedacitos que quedan fuera. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de estas cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Se estaba presentando ante Nicodemo, ¿sí? Él se presentaba ante Nicodemo, y si nosotros hablamos siempre de cosas de la tierra, nunca vamos a entrar en el mundo del espíritu. Hay que reconocer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y cuando reconoces a Cristo como Salvador, reconoces tus pecados, Pati. Y cuando hacemos ese acto de humildad, de reconocer todo lo que necesitamos rehacer en nuestra vida, dejemos a Él que rehaga nuestra vida, ¿no? Algo muy importante, Brenda, precisamente para renacer en el espíritu, es aceptar a Dios como nuestro creador e ir a confesarnos, a limpiar esa alma, a limpiar ese corazón para que habite Dios en él. Y fíjate que me gustaría terminar con la primera carta de Juan, que dice: si tú dices que no tienes pecado, eres un mentiroso y haces de Dios un mentiroso. Porque si Cristo ha venido a salvarnos de nuestros pecados, pues, y si no hay pecado en el mundo, entonces ¿a qué ha venido Cristo? Cuando nosotros somos tan humildes de aceptar a Dios, aceptar que Él es luz y amor, confrontamos todas las faltas de amor que tenemos en nuestra propia vida. Así es que tenemos que renacer de nuevo. Pati, muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti, Brenda, y que Dios los bendiga y que el Espíritu Santo descienda en cada uno de ustedes y que nos dé esa luz que necesitamos para seguir a Dios. Así es que a llamar al Espíritu, a vivir, a empezar a respirar bocanadas de aire fresco de parte del Espíritu Santo, llamarlo a tu vida, a mi vida, para renacer de nuevo y renacer en el Espíritu, no de la carne, sino para aquello que nosotros hemos sido hechos, para el cielo. Esto fue Armada Blanca.